hagamos un sermón paso por paso, parte por parte. El bosquejo también está incluido. Es un sermón sumamente práctico, un sermón sobre el discipulado que se denomina 4 pruebas del crecimiento espiritual. Va a estar sumamente bueno. Te animo a que puedas anotar, que puedas aprender, porque este sermón te enseñará a predicar la palabra de Dios. Hola, hola familia espiritual, espero que estén bien, espero que sigan creciendo y que este contenido que hacemos con mucho cariño, con mucho amor, les sea de bendición espiritual. Así que vamos a empezar con este sermón que se llama 4 pruebas de crecimiento espiritual. Un sermón sobre el discipulado. ¿Cuál es la importancia de este sermón? Este sermón no está dirigido, no está dado, no será predicado por ninguna razón para desanimar a las personas en su proceso de salvación, sino para reenfocar. Ese es el objetivo de este sermón. No es para dar palos, no es para poner palos en la rueda o hacer sentir culpables a los hermanos, sino reenfocarlos en lo importante, reenfocarlos en la misión. A continuación veremos el bosquejo de este sermón que va a aparecer ahí en pantalla, cada una de las partes, el bosquejo completo, para que no tengas dudas de cómo lo puedes predicar. Lo único que tienes que hacer es agarrar un lápiz, un papel y transcribir el sermón tal cual te aparece ahí en la pantalla. Y de paso, ahí lo vamos a dejar también en la descripción del video. Este sermón estará basado en Mateo capítulo 7, desde el versículo 21 hasta el versículo 28. O sea, vamos a abarcar 28 versículos más o menos. Y nos vamos a enfocar en los aspectos más importantes, porque recordemos que Jesús está hablando en esta ocasión del Sermón del Monte y está desarrollando todas las bases del reino de Dios, todas las bases sobre las cuales se fundamenta el Evangelio. Así que vamos a abarcar casi todo el capítulo de Mateo capítulo 7 para desarrollar estas pruebas del crecimiento espiritual en el discipulado. ¿Cómo comenzamos este sermón? Parte 1, como la vimos en el bosquejo. Introducción, saludo. Siempre debemos saludar a la iglesia, es esencial, y para ello utilizaremos el saludo homilético, tal cual como el apóstol Pablo saludaba a las iglesias. La gracia del Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes. A esto la iglesia responderá amén. Entonces yo doy una bendición para la iglesia y la iglesia responde con una acción de gracias diciendo amén, así sea. Luego de esta parte iremos con la definición del discipulado. ¿Cómo define el diccionario el discipulado? Esa tarea yo te la voy a dejar a ti. Recuerda que yo te estoy dando este sermón premasticado. Ahí ya tienes el bosquejo y te estoy enseñando cómo lo vas a ir desarrollando. Vas a buscar en el diccionario qué es el discipulado y qué significa ser un discípulo. Puedes buscarlo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y si quieres profundizar un poquito más en un diccionario teológico. Luego vas a buscar el término griego para discípulo, que yo te lo voy a dejar directamente acá para que lo sepas. El término griego para discípulo es macetes, que tiene un significado muy pero muy profundo, un significado bastante específico. Entonces, tanto con la definición del término griego como la definición en el diccionario tendrás un panorama completo de lo que es ser un discípulo y de lo que es el discipulado. Por último, en esta parte contaremos alguna ilustración y esa parte también es tu responsabilidad buscarla. ¿De qué? De lo que
ha sido un discípulo? ¿Alguna historia que recuerde la vivencia de algún hermano cuando alguien fue y le enseñó la Biblia a alguien, le dio estudios bíblicos y así sucesivamente? ¿Alguna vivencia tuya como discípulo? Entonces contarás una ilustración de cómo es el discipulado, de cómo se lleva a cabo, sea tuya, sea una historia que encuentres en internet o sea una historia de otro. Luego que hagamos esta primera parte de este sermón, la parte de introducción, entonces iremos a la segunda parte. En esta parte, en esta sección, desarrollaremos 4 preguntas. 4 preguntas, cada una con sus respectivos textos de la Biblia. La primera de ellas nos dice así: ¿estoy dispuesto a dar a otros lo que le pido a Dios? Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 12. Vamos a proceder a leer estos versículos. En esta parte, acá yo tengo mi Biblia también para leerlo. Puedes apoyarte en los hermanos de la iglesia para que ellos te puedan ayudar en la lectura. De paso, te aconsejo que tú puedas leer también los textos. Mira lo que nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y vuelvan y os despedacen. Luego viene la oración y la regla de oro: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Y así sucesivamente. Entonces, podemos ver, voy a poner la Biblia por acá, podemos ver, si miro hacia abajo es porque aquí tengo mi Biblia, ¿sí? Podemos ver en esta sección que decía: estoy dispuesto a dar a otros lo que pido a Dios. ¿Cuántas cosas pedimos a Dios? A Dios le pedimos sabiduría, a Dios le pedimos recursos, a Dios le pedimos paciencia. ¿Yo actúo con otros así como Dios actúa conmigo? Fíjate que el texto de Mateo dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Una prueba de crecimiento espiritual en el discípulo de Cristo es no juzgar a otros. Una prueba, fíjate bien, de un discípulo es ser dadivoso, porque el texto de Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, ser dadivoso, ser servicial, son pruebas fehacientes de crecimiento espiritual y de que alguien es un discípulo del Señor. Sin embargo, hay hermanos que les encanta juzgar a otros, señalar a otros, criticar a otros. Siempre están viendo los defectos de los demás, pero nunca ven los suyos propios. Por eso el texto dice: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Dios no te ha llamado a mirar la paja en el ojo de tu hermano. Dios te ha llamado a mirar a Jesús. Fíjate lo que dice Hebreos 12: puesto los ojos en Jesús. Entonces, ahí vamos a ir desarrollando cada uno de los textos más importantes de esta lectura y enfatizando esta primera parte que decía: ¿estoy yo dispuesto a dar a otros lo que le pido a Dios? ¿Se entiende? Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas. La segunda parte nos dice así: ¿estoy dispuesto a ir contra la corriente? Y para ello vamos a leerlo en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Mira lo que dice: entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que la hallan, pero angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Aquí vamos a enfatizar entonces en esta pequeña frase de Jesús. ¿Estoy yo dispuesto a ir contra la corriente? Un verdadero discípulo del Señor siempre va contra la corriente. Nunca sigue la corriente, va en contra. ¿Por qué? Porque el espíritu es contra la carne. Y la carne es contra el espíritu. Porque el Señor dijo, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, como nos dice acá, ¿estamos dispuestos a ser un verdadero discípulo del Señor? El crecimiento espiritual en el discípulo se demuestra en ir contra la corriente. Y esto nos dice, vayan por la puerta estrecha. Y enfatizaremos también, hay muchos hermanos, muchísimos hermanos que van por la puerta ancha, que quieren servir a Dios como ellos quieren, que quieren comer lo que quieren, vestirse como quieren, ir donde quieran y que nadie les diga nada. Eso demuestra deficiencia espiritual y eso demuestra que no se es un verdadero discípulo del Señor. Entonces, recuerda que el título se llama 4 pruebas de crecimiento espiritual. Luego, después de desarrollar este punto, vamos a contar una ilustración. ¿Una ilustración de qué? Enfatizando en esto, la puerta ancha y la puerta estrecha. Lo que uno tiene que sacrificar para Cristo, lo que uno tiene que dejar para Cristo. O, en su defecto, cuando alguien quiere servir a Cristo de la manera que quiere. En internet hay un montón de ilustraciones. Puedes utilizar tu mismo testimonio personal. Cuando antes de conocer a Cristo, cómo vivías, cómo estabas, cómo pensabas y todo lo que tuviste que sacrificar y dejar atrás para seguir al Señor. La tercera parte la encontramos en Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20, bajo la pregunta, ¿qué diferencia produce en mi vida? ¿Y qué nos dicen estos versículos? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos, todo buen árbol, y todo árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos y no puede el árbol malo dar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos yo estoy produciendo? ¿Y qué diferencia están haciendo estos frutos en mi vida espiritual? Puede ser que en mi vida se estén desarrollando frutos que son contrarios a la voluntad de Dios y estoy descendiendo en mi escalafón espiritual de relación con el Señor. O puede ser que buscando al Señor cada día, consagrándome a Él, yo esté produciendo los frutos correctos. Gálatas 5:20 nos habla del fruto del Espíritu y nos habla del fruto de la carne. ¿Qué frutos se están desarrollando en mí? ¿Qué diferencia están haciendo estos frutos en mi vida? Soy más paciente, soy más cariñoso, soy más amoroso, soy más manso. ¿Vivo un evangelio distinto? ¿Cómo estoy? O vivo diciendo groserías, vivo maldiciendo, soy un adúltero, vivo con una doble vida. Todo eso hace a que uno sea un discípulo correcto, un discípulo que esté teniendo crecimiento espiritual. Todas estas son pruebas que demuestran en mi discipulado lo que es un verdadero discípulo. Y vamos a ir entonces hasta a la número 4 de esta sección, que es en el desarrollo del sermón. Y esta parte también va con una pregunta que dice, ¿hago lo que digo? Fíjate, una simple pregunta pero poderosa. ¿Yo hago lo que digo? ¿O digo pero no hago? Y esto va a estar basado en Mateo capítulo 7, del 21 al 28. Y nos comentan los textos y nos dice,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Las palabras no bastan, son los hechos, sino el que hace. Fíjate, la diferencia entre decir y hacer. No todo el que me dice, sino el que hace. Y vamos a enfatizar en esta parte la diferencia entre decir y hacer. Vamos a poner ejemplos prácticos de lo que es decir y hacer. ¿Sí? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre profetizamos. Y yo les diré, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y luego nos habla de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Entonces, ¿hago lo que digo o digo pero no hago? Y vamos a desarrollar estos textos. ¿Qué significa esto que el Señor está diciendo acá? No todo el que me dice Señor. ¿Qué es simplemente decir Señor, Señor? Hay mucha gente que en la iglesia se llena la boca del Señor, pero afuera son unos diablos. Afuera son terribles. Afuera viven como mundanos, pero en la iglesia son cristianos. ¿Se entiende? Y vamos a enfatizar en ello. Acuérdate, el objetivo de este sermón es reenfocar a la misión, ¿sí? Que las personas dejen de mirarse a sí mismos y miren al Señor. No es atacar, no es pegar, ¿sí? Siempre hay que tenerlo en cuenta, es discipulado. Cómo ser un discípulo que está creciendo de la manera correcta y cuáles son las pruebas que lo demuestran. Una vez que desarrollemos esta sección, vamos a terminar con una ilustración de lo que significa decir y hacer. ¿Sí? Una ilustración sobre falsos profetas, falsos maestros, falsos discípulos, lobos vestidos de oveja. Hay montones de ilustraciones. Y una vez que contemos esta ilustración, vamos a recapitular. ¿Qué es recapitular? Volver a los ítems más importantes del sermón. Las preguntas más importantes, o sea, lo que hemos desarrollado en esta parte. Y vamos a hacerlo así. Hoy hemos hablado sobre cosas más importantes para que queden en la mente. Y luego de recapitular viene el llamado. El llamado, número 1, a no solamente decir, sino hacer. A ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. A estar dispuesto a dar a otros lo que Dios me da a mí. Estar dispuesto a ir contra la corriente. Y lo podemos hacer con preguntas. ¿Estamos dispuestos, queridos hermanos, a ir contra la corriente? Levanten la mano. ¿Estamos dispuestos a dar a otros lo que yo le pido a Dios? Levanten la mano. ¿Estoy dispuesto a hacer la diferencia? Levanten la mano. ¿Estoy dispuesto a no solamente decir, sino hacer? Levanten la mano. Y ahí hay un poderoso llamado. Y con esto vamos a estar concluyendo este poderoso sermón que se llama 4 pruebas del crecimiento espiritual en el discípulo. Y tienes un sermonazo maravilloso, lindo, práctico, para dar un mensaje de enseñanza en la iglesia. ¿Te animas a predicarlo? ¿Te animas? Si te ha gustado este video hasta acá y si te has quedado es porque te ha gustado. Dale me gusta. Compártelo con otro para que también lo pueda predicar. Haz que esto sea una cadena para que el evangelio se siga predicando. Recuerda, yo soy Gabriel Peguero. Gracias por haber estado hasta este momento en el video y será hasta el próximo sermón. Dios te bendiga.